Hola poquicos, bienvenidos amigas y amigos a este vuestro canal Un Poquico de Todo. Hoy vamos a hablar sobre el libro titulado Lolita de Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov, 1899-1977, fue un escritor ruso-estadounidense de origen aristocrático, formado en el Reino Unido y doctorado en Cambridge, que se exilió tras la Revolución Rusa y vivió en Alemania y Francia antes de instalarse en los Estados Unidos en 1940. Escribió en ruso en sus primeras obras, pero alcanzó fama mundial con sus novelas en inglés, entre ellas Lolita, 1955. Destaca no solo por su temática transgresora, sino también por su estilo altamente cultivado. Nabokov era famoso por argumentos complejos, inteligentes, juegos de palabras y uso de la aliteración, virtudes que su prosa despliega intensamente en Lolita. La novela, que el autor definía como un relato de la sociedad estadounidense mediante la metáfora del viaje, surgió en la década de los años 50, en plena era conservadora de los Estados Unidos. Su escritura refinada y multilingüe refleja la formación de Nabokov como filólogo y traductor, capaz de ocultar monstruosidades tras una prosa casi poética. Y ahora sí, venga, comenzamos. ¿Sabíais que, pese a ser original hasta la excentricidad, Lolita no surge de la nada? Hay una genealogía literaria compleja detrás. Algunos de sus pilares son Lewis Carroll, no solo por el tema de la infancia idealizada, sino también por el gusto por los juegos lingüísticos y la lógica absurda. Edgar Allan Poe. Nabokov lo admiraba profundamente. La idea de la belleza como algo inevitablemente trágico y el culto a la juventud femenina como símbolo de lo inalcanzable resuenan en Lolita. De hecho, hay referencias directas a Annabel Lee. James Joyce. El virtuosismo formal de Nabokov tiene ecos de Ulises en cuanto a pirotecnia verbal, uso del monólogo interior y creación de un lenguaje literario autónomo. Marcel Proust. El concepto de la memoria involuntaria y deseo como motor del recuerdo también tiñen el tono emocional de la novela. Y nos vamos más atrás. El mito de Eurídice y Orfeo o el de Dafne y Apolo aparecen transfigurados, es decir, la lucha entre el deseo que persigue lo idealizado y la imposibilidad de retenerlo. Esa tragedia simbólica está en el corazón del texto. La frase con la que os invitaría a leer este libro sería: Lolita no se lee, te seduce, te incomoda y te enmarca con el filo de su magnífica prosa. Las sensaciones después de haber leído la obra pero sin revelar la trama son las siguientes. El camino editorial de Lolita fue accidentado. A Nabokov le costó 4 editoriales rechazarla en Estados Unidos, antes de que una modesta editorial erótica francesa, de Olympia Press, la publicara en París en 1955. El libro fue acusado de pornográfico y peligroso. Se prohibió su venta en Francia e Inglaterra hasta 1959, e incluso en España no apareció legalmente hasta los años 80 bajo el franquismo. Sin embargo, tras la intervención decidida de su esposa Vera, traductora y colaboradora incansable, la novela no cayó en el olvido y poco a poco superó la censura inicial. Por ejemplo, el célebre crítico Graham Greene la proclamó una de las mejores novelas del año en The Sunday Times, impulsando su reconocimiento internacional. Con el tiempo, Lolita
Se tradujo a decenas de idiomas y se convirtió en un clásico. Hoy acumula más de 50 millones de ejemplares vendidos y aparece constantemente en listas de los mejores libros del siglo, desde el top 100 novels de la revista Time hasta la lista de Le Monde o la Modern Library. En lo que se refiere a su estilo narrativo y su prosa brillante, una de las características más llamativas de Lolita es su narrador en primera persona, notablemente poco fiable. El protagonista, bajo el seudónimo inventado de Humbert, es a la vez confidente y personaje a examinar, lo que permite a Nabokov jugar con la ironía y la manipulación del discurso. A lo largo de la novela, Humbert usa un tono cariñoso y culto para referirse a la joven protagonista, a quien apoda Lolita, tratando de justificar sus impulsos. De hecho, él mismo reconoce su enfermedad y describe su vida en tercera persona, recurriendo a un vocabulario afectado y a seudónimos cómicos, por ejemplo, llamarse Humbert el ronco o Humbert el humilde en sus anotaciones. Este estilo refleja un artefacto narrativo riguroso. Lolita está presentada como una confesión memoir ficticia, con prólogo de un doctor John Ray Jr., que advierte de una cláusula testamentaria que impide su publicación íntegra. El lenguaje de Nabokov en la novela es extraordinario. Domina la aliteración, el humor negro y las metáforas sugerentes, mezclando trivialidad y lirismo. Un comentario resultaba que lo condenable y lo grotesco, la perversión narrada, se vuelve arte literario. En Lolita encontramos fragmentos realmente perturbadores, pero escritos de una forma fascinante. Así la belleza trasciende de la forma y es capaz de transformar el contenido. Pocas obras muestran con tal intensidad cómo la estética del lenguaje puede embellecer lo horrible. Nabokov tenía la habilidad de describir escenas chocantes relacionadas con la relación abusiva, con imágenes casi idílicas, por ejemplo, describiendo la luz matinal sobre una niña como un elegante detalle, de modo que el lector queda momentáneamente embriagado por la prosa. Como prosista eminente, se jactaba de no usar ni un solo término obsceno en todo el libro, pero pese a su temática, esto subraya que Lolita no pretende escandalizar con groserías, sino con ideas e implicaciones. El propio Nabokov instaba a buscar el placer estético en los detalles formales. Veía la novela como pura obra de arte, sin finalidad moralizante explícita. Por eso Lolita está llena de guiños literarios y juegos verbales. Un ejemplo famoso es el personaje ficticio Vivian Darkblum, apellido que en inglés es anagrama de Vladimir Nabokov, autora de una biografía ficticia que aparece en el prólogo. Otro guiño es la exploración del mito de la ninfula, hadas mortales como Lolita, desde referencias diversas. Incluso se hace alusión a personajes de Lewis Carroll para contrastar la inocencia aparente de las niñas con el mundo adulto. Cada tramo de la novela rezuma ese doble filo verbal. La narración parece un cuento de hadas romántico, pero oculta un trasfondo siniestro. En palabras de la crítica, Humbert acaba convirtiéndose casi en un personaje patético, capaz de seducir al lector con su propio ingenio literario y al mismo tiempo repelerlo con sus actos.
temáticas profundas y simbolismos. Sin revelar detalles de la trama, conviene destacar las grandes líneas temáticas de Lolita. A un nivel es la confesión obsesiva de Humbert, pero en conjunto la novela dialoga con la moralidad, la culpa y la sociedad que lo rodea. Retrata la hipocresía cultural estadounidense de los años 50. El viaje que emprende Humbert por la niña sirve de metáfora de un relato social, donde la decadencia y la ingenuidad conviven. Como afirma el escritor Herman Lara Zavala, el interés de la novela va más allá de la historia superficial de un hombre mayor y una joven. Es una introspección profunda sobre la obsesión, la decadencia y la crítica aguda de la cultura norteamericana. En efecto, temas como la belleza mortal de la niña, la fascinación casi demoníaca del protagonista, las criaturas elegidas que no son humanas sino ninfulas, y la idea del viaje sin destino funcionan simbólicamente. Se ha señalado que Lolita puede leerse en diferentes niveles: cuento romántico perverso, sátira social o alegoría moral. No sorprende que este tema chocante domine gran parte de la discusión. Lolita es ante todo la encarnación de lo prohibido, un objeto de deseo, y a la vez víctima aparente o real del protagonista. Por ello, desde su publicación hasta hoy, han surgido innumerables debates sobre la ética del relato. En la propia recepción crítica inicial se denunció la obra como pornográfica o inmoral. En su momento, la crítica la calificó de pornográfica por retratar la relación sexual entre un depravado y su hijastra. Martin Amis incluso anota que Nabokov abordó varios cuentos de menores sexualizados antes de Lolita, mostrando que el tema le obsesionaba. La imagen de Humbert como narrador narcisista y manipulador aviva ese choque moral. Algunos críticos, sobre todo en los 50 y 60, vieron el libro como una fantasía onanista de un pervertido. Sin embargo, con el paso del tiempo, Lolita fue ganando reconocimiento artístico. Sus admiradores destacaban que no se trata de defenderla en ciertos deseos reprobables, sino de exponer su abominación a través de la palabra. La enorme atención formal que Nabokov da al lenguaje hace que la perversión nunca se presente con vulgaridad, sino con una especie de bella perversidad. Por ejemplo, Humbert llega a culpabilizar parcialmente a la niña, normalizando sus impulsos. La novela profundiza en esa perversidad, alterando la perspectiva del lector. El contraste entre lo terrible del tema y la exquisitez de la prosa produce un efecto inquietante, pero también literariamente fascinante. Nabokov fue consciente de las malas interpretaciones. En 1975 lamentó que la prensa hubiese exagerado la perversidad de Lolita y cambiado su imagen para portadas sensacionalistas, dibujando niñas mucho mayores de lo que era en el libro. En definitiva, Lolita reta al lector a discernir la realidad tras la seductora fachada verbal. En lo que se refiere a la recepción crítica y a las controversias a lo largo del tiempo, Lolita siempre ha estado rodeada de controversia. Poco después de su aparición en Europa provocó escándalo y censura. Estuvo prohibida hasta fines de los años 50 en Francia e Inglaterra.
cuando finalmente fue publicada en Estados Unidos, Putnam 1958, y llegó a Hispanoamérica. La reacción fue mixta. Algunos intelectuales defendieron su valor literario. Graham Greene, por ejemplo, la exaltó como revelación del año. Otros, en cambio, se escandalizaron profundamente. Incluso en España, en la España franquista, Lolita solo se publicó en los 80 en ediciones clandestinas o pirateadas. Y la película de Kubrick de 1962 tardó casi una década en estrenarse. A pesar de la polémica inicial, la crítica académica posterior ha considerado Lolita una obra maestra. Fue incluida en listas tan prestigiosas como los 100 mejores novelas de Time o Le Monde, como hemos mencionado, y hoy figura a menudo como referente ineludible de la novela moderna. El propio Nabokov reconoció que su obra habría sido malentendida por el público en general, pero apuntó que esa confusión solo reafirmaba la necesidad de leerla sin prejuicios para apreciar su complejidad. Con el tiempo, Lolita se convirtió en un símbolo cultural. De ella surgió el término Lolita, usado en el imaginario colectivo para describir a las chicas jóvenes con aires seductores, lo que da idea de su impacto social. En décadas recientes, la novela puede ser objeto de debate en contextos nuevos. Tras los movimientos Me Too, algunas voces han abogado por desterrar el libro, acusándolo de apología de cierta tendencia reprobable. Como señala la escritora María José Vieragallo, Lolita fue nuevamente blanco de ataques y censuras académicas luego de 2017. Sin embargo, muchos otros defienden que su valor literario y su mensaje crítico sobre el abuso son más relevantes que nunca. De hecho, grandes intelectuales, desde Simone de Beauvoir hasta críticos contemporáneos, han publicado manifiestos a favor de la libre lectura y el debate de Lolita. En resumen, aunque Lolita sigue dividiendo opiniones, obra maestra universal o perversión literaria, lo cierto es que ha dejado un legado inquebrantable, no solo como texto provocador, sino como ejemplo supremo de cómo la literatura puede explorar lo moralmente más oscuro con arte y también con profundidad. Nabokov fue un esteta contra el moralismo. El escritor nunca pretendió ser autor político, ni social, ni mucho menos un predicador de doctrinas. Él se definía como un esteta absoluto y un amante del lenguaje en su dimensión lúdica, artística y ambigua. Consideraba que el arte auténtico no debía tener moraleja, sino belleza, complejidad y una estructura armónica interna. De hecho, despreciaba la literatura comprometida. Si ridiculizaba a los autores que subordinaban la forma al mensaje, y ridiculizaba a los autores que subordinaban la forma al mensaje. Eso es. Esa filosofía se traduce claramente en Lolita, donde la forma literaria alcanza niveles de virtuosismo deslumbrante, mientras el fondo moral queda deliberadamente resbaladizo. Él mismo afirmó en entrevistas que Lolita no era una novela de denuncia ni un estudio psicológico. Para Nabokov, su propósito era más musical que narrativo. La novela debía sentirse como una sinfonía verbal, llena de disonancias, ecos, fugas y variaciones temáticas. Es una estructura espectacular y con un simbolismo interno.
Un detalle técnico brillante de Lolita es su estructura en espejo, una especie de simetría narrativa oculta que se descubre solo con relecturas. Nabokov introduce nombres, referencias, escenas y metáforas que se duplican, se invierten o se transforman a lo largo del relato, como si todo estuviera reflejado en un lago ligeramente turbio. Esto también ocurre a nivel lingüístico. Lolita está plagada de anáforas, palíndromos, aliteraciones, juegos de palabras en francés y latín y hasta bromas internas que solo un lector multilingüe puede captar. Nabokov dominaba el inglés, el ruso y el francés, y a veces los tres aparecen simultáneamente en una sola frase. Por eso, la novela es una auténtica delicia para los filólogos y también para los lingüistas. Filosofía del deseo, entre lo nietzscheano y lo freudiano. Aunque Nabokov despreciaba abiertamente al psicoanálisis, Freud es el más ridículo de los charlatanes, llegó a decir. Lolita ha sido analizada desde múltiples lentes freudianas. El deseo reprimido, la compulsión de repetición, el fetichismo y el trauma son temas que, aunque Nabokov no lo buscara, brotan naturalmente de su historia. En paralelo, algunos críticos han sugerido que la novela es nietzscheana en su esencia. El protagonista actúa como un superhéroe estético que quiere moldear el mundo a su antojo, con desprecio por la moral convencional. Su autojustificación estética y su discurso hermoso del mal recuerdan a los villanos trágicos de Nietzsche, como el Zaratustra oscuro. También hay ecos de la fenomenología existencial. Humbert vive en una burbuja de percepción alterada, donde solo importa su punto de vista. El resto del mundo, incluida la protagonista, quedan reducido a decorado. Esta deshumanización progresiva, narrada con belleza, pero brutal en su fondo, ha sido interpretada como una crítica radical a los sistemas de poder que convierten a los demás en meramente objetos. En lo que se refiere a la recepción global del malditismo a mainstream, con los años Lolita ha pasado de ser una novela prohibida a convertirse en un producto cultural masivo. Ha sido adoptada a dos películas, Stanley Kubrick, 1962, y Adrian Lyne, 1997. Una ópera, una obra de teatro, y ha sido referenciada en canciones de Lana del Rey, The Police y Marilyn Manson, y hasta en anuncios de perfumes. El término Lolita ha sido completamente absorbido por la cultura de masas como símbolo de seducción juvenil, muchas veces descontextualizado. Sin embargo, esa absorción también ha generado crítica. Muchos autores feministas contemporáneos como Roxane Gay ha advertido sobre la distorsión cultural del personaje de Lolita. La verdadera figura, según estas lecturas, no es la ninfula peligrosa, sino la niña silenciada, una víctima cuya historia ha sido secuestrada por la voz del agresor. En países como Japón, la novela fue instrumental en la creación de la subcultura Lolita Fashion, aunque desvinculada del contexto sexual. En cambio, en países como Irán o Arabia Saudita sigue siendo una obra clandestina, mientras que en Estados Unidos ha sido retirada de bibliotecas escolares tras quejas de padres conservadores, incluso en fechas tan recientes como el año 2023. ¿Por qué seguir leyendo Lolita? Porque es en definitiva una obra maestra que incomoda, descoloca, embriaga y desvela las tensiones entre arte y moral. Nabokov logra hacer
que el lector se sienta atrapado en un conflicto ético que no puede resolver fácilmente. No hay buenos ni malos absolutos, hay belleza formal, horror implícito y una lucidez narrativa fuera de lo común. Y quizás lo más inquietante, Lolita nos hace conscientes de cómo el lenguaje puede ser un instrumento de manipulación. Nabokov construyó un espejo cruel donde el lector se ve reflejado en sus contradicciones, seducido por una historia que no quiere aprobar, fascinado por una prosa que lo arrastra hacia zonas moralmente oscuras. El viaje, la gran antiodisea americana. Una de las metáforas estructurales más potentes en Lolita es el viaje por carretera. Aunque Nabokov afirmó que la novela no tenía intención moral, sí dejó claro que parte del propósito era retratar una América vista desde un automóvil, y no cualquier América, la de los moteles kitsch, los parques temáticos mediocres, los pueblos anodinos, las autopistas infinitas, los helados baratos y los nombres absurdos. Es una América plana, repetitiva y banal, pero también fascinante en su vulgaridad. Aquí Lolita se convierte en una anti-on-the-road, mientras Jan Kerouac mitificaba la ruta como liberación existencial. Nabokov la convierte en una travesía claustrofóbica y asfixiante. La carretera no es un espacio de libertad, sino de encierro itinerante. El coche se vuelve un pequeño teatro de poder, donde el narrador puede ejercer control absoluto sobre los cuerpos, el tiempo y el paisaje. La libertad del movimiento es en realidad una prisión móvil. Muchos críticos han leído este viaje como una inversión paródica del viaje iniciático clásico, un descenso a los infiernos cubierto por un manto de lenguaje elevado y descripciones románticas. Aquí el paisaje norteamericano es también un personaje cambiante, aburrido, sin épica, pero lleno de signos culturales que Nabokov observa con un ojo clínico e irónico. Además, el viaje es también un mapa mental. Hammer le transforma cada parada, cada motel, en un eslabón de su obsesión. Cada desplazamiento geográfico es un movimiento en su progresiva desintegración interior. La cartografía en Lolita no solo delimita el espacio físico, sino el deterioro moral. La música como decorado y como eco. Pese a que Nabokov no era un melómano empedernido, la música tiene un rol simbólico muy marcado en Lolita. No como banda sonora explícita, sino como atmósfera cultural. Nabokov retrata con ironía el gusto musical de la América popular de los años 40 y 50, canciones en la radio del coche, bailes de secundaria, jingles, referencias a crooners y al swing, pero todo ello es filtrado a través del sarcasmo del narrador, que desprecia esa cultura y al tiempo se sumerge en ella para justificar su americanización. La música pop en Lolita es decorado kitsch, que contrasta con el lenguaje sublime del protagonista, y eso no es casual. El narrador pretende elevar su historia a la categoría de tragedia griega, mientras el mundo que lo rodea suena como un jingle de cereales. Ese contraste genera un efecto cómico y casi grotesco. En contraposición, hay también momentos donde la sonoridad de las palabras funciona como música pura. Nabokov le da una importancia extrema a la fonética. De hecho, él decía que elegía las palabras por cómo sonaban más que por su significado exacto. El propio nombre Lolita fue elegido por su musicalidad, Lolita,
una trinidad de sílabas que Nabokov dijo que era como una pequeña melodía vocal. Su lectura en voz alta tiene una cadencia casi hipnótica, como un poema oscuro que se canta en voz baja. La portada más peligrosa de la literatura. Durante años, el Lolita no tuvo imagen de portada. Las primeras ediciones eran sobrias, casi académicas, pero todo cambió cuando Penguin Books publicó la novela en su serie Modern Classic en el año 1995. Para esa edición, el diseñador Jamie Keenan creó una imagen icónica, una niña anónima con gafas de sol rojas y una piruleta en la boca que mira con indiferencia a la cámara. Esta imagen generó tanto impacto cultural que distorsionó radicalmente la percepción de la novela. Muchas personas empezaron a creer que Lolita era una historia de amor adolescente o incluso una fantasía erótica mutual. La niña de la portada, que es más bien una adolescente tardía, no se corresponde con la descripción del personaje en el libro, pero creó un imaginario colectivo que ha sido explotado por marcas de ropa, videoclip y campañas publicitarias. Nabokov, que murió en el año 1977, no vio esta imagen, pero habría odiado el malentendido. En sus cartas dejó muy claro que le disgustaban las ediciones que mostraban a la protagonista con aire seductor. Él insistía en que la verdadera tragedia del libro era el silenciamiento de esa niña, no su erotización. Hoy esa portada es un caso de estudio en semiótica editorial. ¿Puede una imagen desviar por completo el sentido de una obra? En el caso de Lolita, la respuesta es sí. Fue una imagen tan potente que reconfiguró el símbolo. Lolita dejó de ser un personaje literario para convertirse en un arquetipo global. Los manuscritos y el proceso obsesivo de escritura. Cabe decir que Nabokov era un escritor maniático. No escribía en cuadernos, sino en hojas sueltas, sino en fichas bibliográficas que numeraba, corregía, ordenaba y reorganizaba durante años. Cada escena de Lolita fue escrita en decenas de tarjetas 3x5 de 3x5 pulgadas que guardaba en cajas. Según su esposa Vera, había días en el que tiraba todas las fichas al suelo y pasaba horas volviendo a ordenarlas como un rompecabezas narrativo. Este sistema le permitía modificar el orden de los capítulos fácilmente y, de hecho, la estructura de Lolita es modular, como un mosaico. No tiene una progresión temporal simple, sino que alterna el tiempo interno de la confesión con recuerdos fragmentarios, descripciones simbólicas y anotaciones literarias que parecen fugas de pensamiento. Curiosamente, Nabokov intentó destruir el manuscrito de Lolita en varias ocasiones. Avergonzado de la historia, consideró quemarlo más de una vez. Fue su esposa Vera quien impidió esa destrucción, convencida de que estaba ante una obra maestra. Gracias a su insistencia, el libro sobrevivió. Hoy esas fichas originales están conservadas en la Biblioteca Pública de Nueva York. Al revisar los manuscritos, los estudiosos han descubierto que la versión final es el resultado de una poda quirúrgica brutal. Muchas escenas fueron suavizadas, reescritas o eliminadas. Nabokov sabía que caminaba en la cornisa. Limó cada frase para que fuera literariamente perfecta, sin caer en lo explícito. Era consciente del límite entre arte y escándalo. Y ahora sí, os dejo ya en la compañía del mejor sonido de fondo para leer vuestro libro favorito con unos minutos de relax. Pero antes, solo deciros que bueno, espero que os haya gustado este vídeo
y os haya servido. Dadle un me gusta, un like si os ha gustado y decirme qué os ha parecido en los comentarios. Os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora a leer. Adiós.